y el senador Jaime Guzmán, único senador asesinado cumpliendo su deber. En este Congreso se han debatido y despachado más de 20.000 leyes, como la Ley de Libertad de Vientre, la de Instrucción Carlos Lorca, por supuesto que sí. Lo conocí, lo quise y lo admiré. Hace tiempo que quise saber de ese tío lejano, que tanto se hablaba en mi familia y que hasta el día de hoy no se sabe dónde está. Sobrino de mi abuelo, y que por motivos que desconocí hasta ahora, fue muy importante para la juventud de este país antes del golpe de Estado. En ese tiempo era un lugar de mucha ebullición, de mucho interés por las cosas sociales, por las cosas políticas, ¿no? Y ahí es donde empieza el interés de Carlos por el tema. Ahí había conflictos en el mundo que acaparaban la atención, entre los cuales estaba, por supuesto, la Revolución Cubana. Estaba también la situación que ocurría en Vietnam, también era una cosa que le llamaba mucho la atención fuertemente, y él participaba entonces en las actividades que hacían los secundarios por el tema. Él participaba en desfiles, en manifestaciones, y algunas veces se fue de detención, cuestión que le producía algún tipo de choque a mi padre, que era un hombre de negocio, y no era bien visto que un hombre de negocio tuviera hijos, entre comillas, comunistas. Él estudió la rama de la psiquiatría dentro de la medicina, pero básicamente el hombre tenía, aparte de, y yo creo que la medicina la eligió por el sentido social de la medicina, por el sentido de aliviar dolor, ¿no es cierto? Más que otra cosa, y ese era el enfoque de los médicos de ese tiempo. Después está, yo creo, un sano orgullo. Carlos era una persona recta. Cuando te digo modesta, era súper firme, Carlos. No quiero sumarme al coro de los que desprestigian hoy día los políticos chilenos, que están bastante desprestigiados, pero Carlos en ese sentido era la antítesis de lo que vemos. Completamente. Guardar la Constitución del Estado, ocultar el ejercicio de buenas funciones y verdadero interés. Donde está el doctorado atrás. Habiendo permitido la opinión de la sesión de debate. Los señores diputados que rechacen la proposición les ruego levantar la mano. Yo lo recuerdo con mucho cariño, desde luego. Para mí fue un personaje fundamental en mi vida, en el sentido de que me formó políticamente. Lo que él incentivaba mucho más que otros compañeros era la parte teórica, o sea, de que todos los militantes de la juventud que éramos en esa época, que después se fueron ampliando un poco más, tuviéramos una base ideológica firme. Eso es lo que, digamos, recuerdo yo con mucho énfasis.
era un alumno regular, era inteligente, pero se dedicaba mucho a las cosas políticas. Muy calladito, hablaba poco, incluso en la asamblea. No era una persona y hablaba así muy pausado, y era convincente pero muy pausado. Entonces no era un chuchoquero en ningún modo. Así que no se hacía notar mucho Carlos Lorca. Pero dentro del Partido Socialista, yo creo la juventud, claro, que tenía una voz, era el principal líder del Partido Socialista que había acá. Para mí, como siempre digo, es un poco difícil hablar de Carlos, porque fue un hermano extraordinario y un ser humano excepcional. Carlos Lorca nace en Santiago el 19 de noviembre de 1944. O sea, a la fecha tendría 67 años. Iría a cumplir este 19 de noviembre. Carlos el primero. Raúl es tercero. Raúl es tercero. Raúl es tercero. Ahí viene Jaime y después había una hermanita que se nos murió a edad temprana, que era la Isabelita. Se murió de una encefalitis, meningoencefalitis. Se nos murió para desgracia, porque era como la más esperada, ¿no? Era como el concho y al mismo tiempo era la única mujer entre nosotros. Me acuerdo que llegaba tarde de sus reuniones políticas, 2, 3 de la mañana, y a veces pasaba directo para su pieza y se devolvía a mi cama donde yo estaba durmiendo y me preguntaba: ciudadano, ¿puedes venir a matarme una araña que hay en mi pieza? Porque era incapaz de matar una araña. Era increíble, sí, era un tipo muy entretenido. Y lo otro que temía, y es bueno que el lado humano de Carlos Bello, el dentista. Ese no le gustaba para nada. Era tanto que de repente, para que fuera el dentista, lo acompañábamos al dentista, pues en edificios con doble salida, en el centro, digamos, de repente tú veías que Carlos iba por el otro lado y no había ido al dentista. Tú lo ibas a dejar a la puerta, pero se te fugaba. No le gustaban para nada, y yo le encuentro razón, pero de repente son de esos males necesarios que uno tiene que enfrentar, los dentistas. En 1970, Salvador Allende sale electo presidente de Chile. Carlos trabaja firmemente por el gobierno y por sus reformas sociales, llegando a ser el presidente de las Juventudes de la Unidad Popular. La única forma para Carlos de ayudar a la gente era estar con ellos y saber cuáles eran sus verdaderos problemas. Esto da pie a su postulación como diputado por Valdivia en marzo de 1973, ganando en su distrito con la segunda mayoría. Muy buenas noches. Nuestra patria vive horas de máxima gravedad. Está en marcha un golpe de Estado, alentado desde dentro y fuera de Chile. Está en acción el Comando Único del Golpismo, que agudiza por horas su embestida sediciosa final contra el gobierno constitucional y contra el pueblo. La Junta mantendrá el poder judicial y la asesoría de la Contraloría. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva orden. El día del golpe estuvo en La Legua, primero estuvo en la mañana en el Partido Socialista, quemó todas las fichas de los militantes para que no cayeran en manos de la policía. Y después se retiró y vio el bombardeo de La Moneda en la población La Legua o en un liceo por ahí. Y de ahí se le pierde el rastro, porque después ya desaparecieron de la faz pública. Entonces, yo creo que los tiempos de clandestinidad deben haber sido más que difíciles, muy difíciles. Para mí era un personaje, durante la Unidad Popular, un personaje lejano, un dirigente. Sin embargo, después que estalló el golpe, me vi enfrentada a apoyar, buscar una casa de seguridad para él. Tratamos, digamos, de cambiarle
la imagen para que no fuera reconocido por el aparato de seguridad, por la policía. Le teñimos el pelo, le sacamos la barba, le cambiamos la ropa. La verdad es que como ellos trabajaban clandestinamente, yo sabía que ella salía en oportunidades junto con Carlos a hacer tareas propias de su tarea militante, digamos, y además que usaban mi Fiat 600. Era un Fiat que yo tenía y que yo entregaba sin preguntar para qué lo iban a utilizar. Bueno, de ahí en adelante yo siempre apoyé a Carola, y la última vez que yo vi a Carlos, sin saber que después iban a ser detenidos, es cuando Carola me pidió que lo fuera a atender, que teníamos que atender a un compañero como muchos otros que habíamos atendido clandestinamente. Y me dijo lo que tenía. Me dijo que tenía una infección en un muslo. Yo le pregunté cómo estaba, nos detuvimos en una farmacia, Macul, me acuerdo, y compramos lo que a mí se me ocurrió que podía ser útil, que era benzatina y cristalina, más la jeringa, más todo lo demás. Y cuando entramos a una de las habitaciones, que estaba bastante oscura, había una persona allí, muy delgado, muy pálido, y tenía un flegmón del muslo derecho, todavía me acuerdo, en evolución. Y yo le digo, compañero, esto no está bien, bueno, te voy a poner una benzatina, una cristalina, pero te tienes que poner otras cristalinas después. ¿Y quién te las va a poner? Y en ese minuto yo lo reconocí. Y lamenté reconocerlo porque uno intentaba no retener esas imágenes por razones obvias de seguridad. Yo le dije, pero, pucha compañero, tú te las puedes poner tú mismo. Yo no sé si era una herida del inicio, ¿ya? Pero en todo caso, mi comentario a ellos fue que estando ellos clandestinos, ellos tenían que cuidarse y que tenían que alimentarse mejor, ¿ya? Y cuidar de su salud porque era importante. De hecho, la Carola tenía en ese momento una otitis supurada y estaba con una metrorragia. Yo le había dado antibióticos, lo que uno podía hacer. Así que también era importante como que ellos tuvieran conciencia de que se tenían que, así como cuidaban de otros, ¿no es cierto?, y luchaban por otros, tenían que cuidarse ellos, que eran fundamentales para lo que estaban haciendo. Tomó con mucha seriedad el tema del compromiso, ¿no? Después del golpe de Estado, él decidió, como tantos otros, de que había que resistir esto, ¿no? Y había que resistir, y en esa lucha dejó todo, ¿no? Él en primer lugar dejó a su mujer y a su hijo, ¿no?, que recién nacía y al cual él adoraba, ¿no? Y en las pocas veces que yo lo pude ver, lo vi como un hombre súper tranquilo, súper decidido, súper consciente y súper visionario de lo que iba a ser su destino, pero de manera, otra vez, muy racional y muy tranquila. El día que lo tomaron, el 25 de junio del 75, Carlos es detenido en la calle Maule 130 de Santiago, al sur de Santiago, aquí en Maule con Vicuña Maquena. Entonces Carlos se sentó en una cama a leer esta microfilm, esperando que llegara la Carolina Wiff. La Carolina Wiff era un asistente social que era el enlace de Carlos, porque trabajaban con enlace femenino. La Yolita estaba sola, estaba atrás lavando ropa, y Carlos llegó y se metió en una pieza y se sentó en una cama a leer este microfilm. Y ya la casa estaba rodeada. ¿Te bien? Y cuando llega la Carolina, conversarían un rato con Carlos, no sé, y los tipos de la DINA entran. Entonces se lo llevan a Carlos y a la Carolina. Este fue uno de los últimos lugares donde se vio a Carlos con vida. Después fue trasladado a Villa Grimaldi, un centro de detención y tortura. Y se han hecho muchos homenajes acá. Acá había una imagen de Carlos pintada en las paredes y la Juventud Socialista y el Partido Socialista lo recordaba siempre, todos los 25 de junio. Este es un lugar para nosotros imborrable, que podrán cambiarlo, pintarlo, refaccionarlo, pero nunca borrarán la memoria de los que aquí cayeron, como dijo Neruda. Lo que aquí ocurrió. Lo que aquí ocurrió, claro. Yo me enteré como rápido, porque en una de esas juntas, como 2 o 3 meses antes que lo detuvieran, yo me permití, cuando le sugerí que se fuera del país,
le permití decir que estableciera un mecanismo de que yo supiera rápido que lo iban a detener. Y para eso le dije una cosa bien estúpida, que era que llamara a alguien a la casa, que supiera que lo hubieran detenido, que tomaran el teléfono de la casa donde vivía yo y mi padre, y dijeran si allí habían camisas Kasmar. Camisas Kasmar, una antigualla para ustedes, pues eran unas camisas que existieron antes de la época de los chinos y los textiles de Oriente, entonces quebraron. Y eso significaba que cayó Carlos Lorca. O sea, nadie más podía llamar preguntando por unas camisas Kasmar, sin ningún antecedente. Y eso ocurrió, efectivamente, pocos días después del 25 de junio, alguien llamó y le dijo a mi madre si allí habían camisas Kasmar, o vendían camisas Kasmar. Esas camisas Kasmar significó para mí al tiro que lo habían detenido. Y este hombre, la última vez que lo vi acá, cuando salió diputado en marzo del 73, o sea, hace 38 años más o menos atrás, me vino a ver, como a las 8 de la noche, y yo pensé que estaban cogoteando, que se habían entrado a robar, porque llegué y no había nadie en la casa. Entonces ya me pregunté, mami, papi, y no había nadie. Y me meto a mi pieza y siento que la ducha está corriendo. Entonces había una ropa tirada encima de mi cama y había música puesta. Y dije, se entraron a robar, pues. Y el huevón patudo se está duchando. Entonces yo no entendía nada, porque este gallo había llegado a Valdivia. Y se abre la puerta, sale Carlos en pelota con su toalla y me dice, ganamos, hombre. Ganamos, porque claro, había salido campeón. Entonces ahí, ya, un ajedrecito. Era la manera en que nos relajábamos, jugando ajedrez. Y jugamos ajedrez, ¿me vas a creer que lo derroté? Lo derroté y este huevón se picó. Entonces le dije, te concedo la revancha, ciudad. No, me dijo, porque tengo que ir a la cama, tengo una reunión, y se fue. Fue la última vez que lo vi. En Villa Grimaldi era un lugar de tortura, de ejecución y de desaparición de personas. Existen antecedentes judiciales de que a Carlos Lorca se le agrega otra cosa que no era lo común en la época y que fue el colgamiento del ombú que está exactamente detrás mío a mano derecha de los testículos. Para él la vida quizás era una permanente lucha, pero una lucha dentro de un tablero normado, con reglas, en las cuales los oponentes respetaban esas reglas. Y en ese escenario, Carlos Lorca descollaba. El golpe de Estado viene a romper ese tablero y evidentemente que ya no existe ajedrez, sino que existe una guerra sucia, desde el punto de vista de los golpistas. Es una cosa insólita que en este país, después de los 17 años de dictadura y 20 años que hemos tenido de postdictadura, todavía hayan procesos por personas desaparecidas y muertas que todavía no llegan a su fin. En Chile no ha habido justicia, a estas alturas del partido creo que no la va a haber y creo que es un tema que va a quedar para juicio de las futuras generaciones. Me llama mucho la atención, y igual lo veo reflejado sobre todo en el último discurso del 21 de mayo, que se pase como tan desapercibido una muerte de un diputado joven sobre todo y un dirigente destacado, que lo hayan matado la dictadura finalmente que hubo en el Estado chileno. Entonces, finalmente yo creo que como en la memoria de los socialistas, obviamente que está Carlos Lorca y se reconoce su legado, pero sin embargo, en la memoria chilena, el legado de Carlos Lorca no está. Y yo creo que podría decir que existe la biografía de Carlos Lorca que la hizo Juan Azócar y que podría ser mucho más importante, sabiendo incluso que fue muy cercano en su tiempo a la presidenta Bachelet,
y en otras cosas, pero como que no se reconoce en la sociedad chilena la importancia que tuvo Carlos Lorca. Como si, por ejemplo, se reconoce que Jaime Guzmán murió de mano de no sé quién, pero claramente Carlos Lorca está vigente y no se reconoce. Yo creo que lo vería con los cabros de la Confech, con los cabros de los secundarios, con los viejos de los magisterios también. Lo vería buscando más democracia para Chile. No volveremos a tener a alguien como él. Nuestra historia republicana se ha visto empañada en varias oportunidades por acciones de intransigencia y violencia política que han provocado hondo dolor a nuestra patria y a sus ciudadanos. Nuestro Congreso quiere rendir homenaje a los congresistas víctimas de la violencia política durante el ejercicio de su cargo. El presidente de la Cámara de Diputados, don Patricio Melero, y el señor presidente del Senado, Guido Girardi, hacen entrega de la medalla del Bicentenario a los familiares de los diputados Vicente Atencio, Gastón Lobos, del diputado Carlos Lorca y del senador Jaime Guzmán. A pesar de que han pasado 36 años, Carlos, para nosotros como familia, sigue más vivo que nunca. Y su ejemplo nos inspira en cada paso que damos. Sabemos que hay muchas personas que también consideran en Carlos un mentor, una persona que les hizo esperanza en la vida. Esa esperanza nos da fuerza para seguirlo buscando. Ningún homenaje que se le ha hecho a Carlos devolverá su cuerpo, que hasta el día de hoy se encuentra desaparecido, al igual que muchos otros que dieron su vida por lo que ellos creían justo. Se presume que Carlos Lorca fue lanzado al mar, en las costas de San Antonio. Esto se dijo en el gobierno de Ricardo Lagos Escobar. El legado de Carlos Lorca aquí mostrado quedará para siempre en nuestra memoria.
conflictos en el mundo que acaparaban la atención, entre los cuales estaba, por supuesto, la Revolución Cubana. Estaba también la situación que ocurría en Vietnam, también era una cosa que le llamaba mucho la atención fuertemente, y él participaba entonces en las actividades que hacían los secundarios por el tema. Él participaba en desfiles, en manifestaciones, y algunas veces se fue de detención, cuestión que le... En ese tiempo era un lugar de mucha ebullición, de mucho interés por las cosas sociales, por las cosas políticas, ¿no? Y ahí es donde empieza el interés de Carlos por el tema. Ahí había... Y el senador Jaime Guzmán, único senador asesinado cumpliendo su deber. En este Congreso se han debatido y despachado más de 20.000 leyes, como la Ley de Libertad de Vientre, la de instrucción Carlos Lorca, por supuesto que sí. Lo conocí, lo quise y lo admiré. Hace tiempo que quise saber de ese tío lejano, que tanto se hablaba en mi familia y que hasta el día de hoy no se sabe dónde está. Sobrino de mi abuelo, y que por motivos que desconocí hasta ahora, fue muy importante para la juventud de este país antes del golpe de Estado.